diapositivas estaremos en modo galería para vernos todos, para de alguna forma tener esa conexión, ¿de acuerdo? Pues comenzamos. Pepa, yo quería hacer una mini intro de Sí, Ismael claro, por y de supuesto. Miguel, muy rápida. Bueno, por una parte, tú ya lo has comentado, que estamos dentro de un espacio que es Conversaciones con Referentes, que tratamos de que sea un espacio, como su nombre indica, sea conversacional, en la medida que sea posible. Y bueno, simplemente por qué están aquí hoy Ismael y Miguel. Yo a Ismael le conocí hace unos años de una cierta casualidad, simplemente vi que había un taller de sistémica y digo, voy a cotillear un poco, ¿no? Y me encantó su capacidad pedagógica y de alguna forma su capacidad de hacer fácil cosas que no son nada sencillas per se. ¿Cómo lo explicaba? Entonces la verdad es que dije, joder, inmediatamente le perseguí y a partir de ahí empezamos ya a hacer cosas juntos y a colaborar y demás, ¿no? Y al cabo de un tiempo, pues sí que me habló desde el principio de que trabajaba con su hermano, con Miguel y tal, que estaba en Londres y tal, y al cabo del tiempo, pues surgió un proyecto que imagino nos hablarán de ello también ellos, que es CIO España, que ya lo dejo que nos lo contéis vosotros, y a partir de ahí, pues ya he tenido una relación bastante, al menos mensual con ellos, ¿no? De las actividades que hacen y demás, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Miguel a mí me abruma, simplemente me abruma su capacidad de recopilación de conocimiento, de información, de conexión. Es un poco humillante, pero, pero muy interesante. Esa es la función, humillar, ¿sabes? Sí, o sea, yo salgo, vamos. Empezamos bien. Y bueno, pues yo creo que los dos hacéis una magnífica dupla. Para algunos temas que no son nada simples como los que tratamos, ¿no? Y nada, simplemente daros la bienvenida, estáis en vuestra casa, como sabéis, y a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Pues bueno, empezamos. No sé si empezar presentando nosotros un poco también, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos, aparte de ser hermanos, que es obvio. Lo primero, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar y por acompañarnos en esta conversación, que es lo que nos gustaría que fuera, ¿no? Un rato de conversar entre colegas, entre profesionales y entre amigos y amigas, ¿no? Entonces, brevemente, Pedro nos decía, preparando la sesión, ¿no? ¿Por qué no contáis un poco de dónde venís, ¿no? ¿Cuál es vuestra trayectoria, ¿no? Y ya veréis que Miguel y yo tenemos un marco diferente y muy complementario y nos va bastante bien en ese sentido, trabajando juntos. Y yo he pensado, digo, ¿hasta dónde me remonto para contar de dónde vengo? ¿O desde dónde llego yo al system thinking, al pensamiento sistémico? Y yo, por contaros, yo soy diplomado en magisterio. En magisterio descubrí que lo que más me gustaba es enseñar, ¿no? De hecho, fui músico un tiempo también con Miguel y fue genial estando en un curso de ritmo con un percusionista puertorriqueño fascinante. Y él dice, cuando alguien es músico, dice, en todos los lugares, en todos los sonidos se escucha música. Es capaz de escuchar la música. Dice, cuando alguien es un maestro de la carpintería, en cualquier lado ve el mueble que entraría ahí perfectamente. Y entonces yo me maldecía porque digo, es que yo no oigo música, yo no soy músico, yo no oigo música. Pero al momento siguiente fue fascinante porque estaba escuchándole y yo pensé, ¿cómo enseñaría yo esto que estoy aprendiendo de este señor? Y entonces descubrí que a mí lo que me gustaba es enseñar. Y entonces, brevemente, desde ahí, desde ese descubrir cuál es tu espacio, os enseño simplemente cómo es el camino como el que yo llegué al System Thinking, ¿no? Entonces, brevemente os comparto la parte, aquí es por donde vamos a transitar hoy, y mi explicación está aquí en este mapa. Yo estaba aquí en Madrid centrado en la educación, en el trabajo con organizaciones sociales, y hace como 20 años viajé a Perú. Viajé a Perú para trabajar en Lima y el Callao, en proyectos, en trabajar con menores en situación de exclusión social, y estando trabajando allí durante 6 meses en un proyecto coordinando un equipo de educadores que trabajaba en calle, tuve un momento Escarlata O'Hara, de a Dios pongo por testigo que cuando yo vuelva a España nunca más tendré jefe, trabajaré al lado de un jardín y me dedicaré a la creatividad, a aplicar la creatividad y a dar la creatividad a la transformación social, ¿no? Y desde eso hace 20 años y hasta el jardín, oye, es que todo, es que lo que es ver las cosas. Entonces, estando de vuelta en casa en todos estos años y gracias a la creatividad, surge la oportunidad de viajar a México. Y en ese proyecto Miguel ya estaba en Londres y trabajando para
para una fábrica de chocolate, que yo he estado dentro de una fábrica de chocolate. No con tanto glamour como la de Charlie a fábrica de chocolate, pero es que mola mucho estar en una fábrica de chocolate. Si os gusta el chocolate, claro, como a mí. Y estando en esa fábrica de chocolate, empezando a trabajar con Miguel, gracias a Miguel llego al System Thinking. Y para mí, ¿no? Esas idas y venidas, cada uno de esos viajes, independientemente de otros que gracias a la creatividad me ha permitido viajar por varios países de Latinoamérica, gracias a eso, el System Thinking para mí forma parte de mi marco, porque de hecho, durante muchos años trabajando en creatividad e innovación, trabajando con equipos y organizaciones, tú sentías en las tripas que cuando tú te fueras de allí eso no iba a funcionar, pero no sabías explicar por qué, ¿no? Aunque lo supieras. Y cuando el System Thinking llega, empiezo a hablar con Miguel, empiezo a conocer el marco, de repente la explicación llega. Y llega a un marco que me permite no solo comprender, sino describir y compartir con las organizaciones por qué esas cosas que todos sentimos que no funcionan y que no tienen sentido, no tienen salida, de repente la pueden tener, ¿no? Y para mí es una transformación, incluso a veces si trabajáis como profesionales de la consultoría o de la formación, a veces uno se siente un impostor, ¿no? Y cuando yo empiezo a conocer estas herramientas, este marco, es la sensación de decir, pero ¿qué he estado explicando yo hasta ahora? ¿No? ¿Qué he estado haciendo? Y evidentemente es un proceso de evolución, ¿no? Pero que en este momento para mí es un espacio estupendo, ¿no? De descubrimiento, de sentir realmente que tienes herramientas para abordar en el momento complejo en el que ahora estamos. ¿Bien? Hasta aquí os cuento esa mi trayectoria, cómo llego al pensamiento sistémico. Y Miguel, si quieres, cuéntanos tú. Pues yo os cuento, muchas gracias, lo primero por el interés. Ya me parece que alguien quiera venir a escuchar nuestro rollo, me parece loable. Yo tengo un acercamiento al pensamiento sistémico un poco distinto al de Ismael. Yo estaba trabajando, os hemos preparado aquí, os comparto también la pantalla. Yo estaba en Madrid hace 8 o 10 años y trabajaba en innovación. Y de repente me surgió una pregunta, y la pregunta era pues, ¿por qué las soluciones tan brillantes que yo proponía en aquel momento, ninguna duraba en el tiempo, ¿no? ¿Por qué se quedaban? Porque eran todas eran muy bien recibidas, pero luego enseguida todas fracasaban. Y entonces esa pregunta, ya me vine a Londres y estuve aquí un par de años encargándome de mis hijos y empecé a entrar en contacto con, por ejemplo, con el Human Centered Design o con UX Design, que son dos aproximaciones, una en la parte digital y otra en la parte de diseño, que combinaban metodologías de innovación con investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Y me interesó mucho y empecé a investigar por ahí, persiguiendo intentando encontrar esa respuesta, ¿no? ¿Por qué las soluciones, a pesar de que yo pensaba que eran interesantes, nunca duraban? Y entonces en un momento determinado entré en contacto con el pensamiento sistémico. Quizá en la parte más dura del pensamiento sistémico y más árida, que eran el System Dynamic, la dinámica del sistema y los modelos de simulación matemáticos. Entonces entré por aquí, por la puerta grande. Entonces, la dinámica de sistemas en aquel momento empezaba a dar explicación a esa pregunta, ¿por qué las soluciones no perduraban, no duraban nada en el tiempo, ¿no? Y entonces empezaba a ver que había una estructura y había una serie de factores que afectaban a la estructura y que condicionaban el comportamiento. Y esa idea me hizo profundizar y explorar y probar distintas disciplinas del System Thinking, ¿no? Entonces pasé de la parte más dura que dejó de interesarme después de 1 año y medio así haciendo modelos de simulación, a una parte más blanda de los diagramas causales y los mapas sistémicos, y entré en contacto con otra disciplina que se llama el Agent-Based Modeling, o sea, el modelado basado en agentes, que pertenecen como a 2 paradigmas completamente distintos del pensamiento sistémico, y entré también en contacto con el análisis de redes sociales, que tiene que ver con el pensamiento sistémico, pero también con las ciencias de la complejidad. Y entonces todo eso se fue entremezclando por aquí hasta que empezamos a aplicar ya en Ideas Infinitas el pensamiento sistémico a la planificación estratégica y al impacto social, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy interesante porque digamos, en el ámbito donde nosotros practicamos el System Thinking es intentar
intentar ayudar a las organizaciones a generar impacto social. Hay organizaciones que son del tercer sector, pero hay otras que son empresas que también trabajan por el impacto social. Luego hay una parte más estratégica de planificación, de diseño organizacional, donde ahí se combinan, o desde mi parte, yo pongo ahí un poco de diseño, de experiencia de usuario, de cómo la gente interactúa con los conceptos, cómo interactúa con la información, ¿no? De Human Centered Design, cómo poner a la gente en el centro de las soluciones, y luego todo lo que viene de la parte del System Thinking, ¿no? Cómo comprender cuál es el contexto y cuál es la interdependencia entre las personas y la organización digamos, para diseñar organizaciones que sean más viables y sostenibles. Y luego últimamente, en el último año así, he estado investigando y desarrollando una aproximación que a mí me parece muy interesante gracias a una tecnología de bases de datos gráficas, ¿no? Que es cómo conectar, para que os hagáis una idea, es como una red social, pero un poco especial, ¿no? Donde yo estoy combinando la teoría de redes con los diagramas causales para generar unos mapas mucho más ricos, ¿no? Y eso lo estoy aplicando aquí en Londres en procesos de paz y procesos de resolución política, ¿no? Donde hay muchos agentes, la situación cambia muy deprisa y hay mucha interdependencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que yo vengo de aquí, en el camino, aquí entré en contacto con un grupo de cibernética que se llama SEO y les propusimos hacer el capítulo español, no desde la cibernética, que nosotros, que tiene cosas muy interesantes, pero donde nosotros, digamos, no tenemos tanta experiencia, pero sí desde esta parte un poco más blanda y un poco más, también lo que encontramos aquí, ¿no? La recepción que encontramos aquí, un poco más cómo interactuar con las organizaciones o generar impacto. Y en eso ya llevamos un año intentando difundir y divulgar las ideas del pensamiento sistémico. Pues hasta aquí, solo decir que nosotros venimos básicamente a compartir nuestra experiencia y nuestra práctica. Entonces, pues que será genial conversar y en cualquier momento, por cualquier idea que no os suene bien o que os suene muy bien, será un placer escucharos y conversar sobre ella. Muy bien, pues para entrar en calor y con el marco que decíamos de este marco para esta sesión de decisiones ciegas, ¿no? Nos gustaría empezar a compartir con vosotros, y empezar a ver un poco cómo veis vosotras esta realidad, ¿no? Entonces, si os habéis venido a una reunión sobre decisiones ciegas, lo primero que os planteo es, bueno, ¿cómo definiríais este concepto de decisiones ciegas? ¿A qué os ha sonado cuando lo hemos planteado? Cuando venís a la sesión. Entonces, lo que os pido para trabajar aquí, si conocéis Mentimeter, simplemente voy a poner el enlace en el chat de Zoom, ¿de acuerdo? Para que podáis, conectaros para contestar. Y también, si queréis hacerlo desde el teléfono, pongo aquí el código ahí y podéis capturar el código QR o entrando en menti.com y con este código numérico, simplemente para que podamos rápidamente compartir todos y todas en un momento, ¿no? Y verlo en pantalla, independientemente que después podamos abrir el micro y conversar, ¿no? Somos un grupo lo suficientemente reducido para poder conversar y aportar cada uno y cada una, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías una decisión ciega? No busco una definición teórica, simplemente con vuestras palabras, ¿qué se os ocurre, que os viene a la cabeza cuando pensáis en una decisión ciega? Bien, no os veo ahora. Perdón, quería veros y no sé dónde estáis. Ahora. Vale, ya tenemos algunos comentarios. Una decisión sin tener información necesaria, una decisión impulsada por la emoción, una decisión respecto de la cual no tengo la suficiente claridad o consciencia, aquella en la que tengo pocos elementos que me indiquen la posibilidad de acierto al tomarla, aquella en la que disponemos de una información parcial, teniendo en cuenta lo cercano, lo lineal. Bien, una decisión impulsada por la falta de tiempo. No te oímos, Ismael. Ismael, apagaste tu micrófono.
decisión sin ver las consecuencias, adaptarla sin identificar los factores relevantes ni analizar el impacto. Bueno, pues tenemos ahí en común empujada por la emergencia. Bien, tenemos una visión, ¿no?, de cómo podemos definir estas decisiones ciegas, ¿no? Y lo que decíamos en la sesión de hoy, sigo compartiendo aquí las que hay, nuestro título es decir, cómo afrontar esas decisiones desde el System Thinking, ¿no? Y por eso vamos a transitar rápidamente. Habéis comentado un montón, una serie de visiones sobre cómo definir una decisión ciega. Y mi segunda pregunta sería, viendo esta situación, ¿qué dificulta a tu juicio la toma de decisiones? ¿No? Hemos visto algunos elementos en algunas definiciones, pero desde vuestra experiencia, desde vuestra visión de las organizaciones, ¿qué es lo que dificulta que podamos tomar decisiones que no sean ciegas? ¿O qué hace que sean ciegas? ¿No? ¿Qué obstáculos hacen que las decisiones sean así? Os invito a que contestéis aquí. Creo que se ha debido actualizar en vuestro navegador o en vuestro teléfono. Si alguien tiene alguna dificultad, que me lo diga. Nuestra mentalidad dual. No conocer tus emociones. La visión del otro cuando no es cooperativa. No tener claro el propósito empresarial más allá de lo cortoplacista, la arrogancia, la parte racional, el miedo. No respetar la opinión de los demás. Venga, os doy unos segundos más, por si alguien está escribiendo todavía. No tener conciencia clara de la envergadura a decidir. Creer en la propia verdad absoluta. Bien, con estas que habéis puesto, falta de perspectiva y contexto, yo creo que por aquí salen algunas cosas que vamos a poder conectar y unir, ¿no? No tener claras opciones a elegir, con la visión que traemos y por qué el System Thinking en este momento es una herramienta que puede ser valiosa para este tipo de decisiones, ¿no? Este tipo de obstáculos a la hora de decidir. Entonces, le voy a ceder la palabra a Miguel para que abra con el marco que habéis puesto, con esta nube de visiones, de reflexiones que habéis hecho sobre las secciones que podemos llamar ciegas. Queríamos mostraros cómo nosotros vemos estas secciones, cómo definimos estas secciones que os vamos a traer hoy aquí, ¿no? Y cómo el System Thinking puede ayudarnos a abordarlas. Y le doy la palabra a Miguel para que nos empiece a contar un poco. Pues es interesante porque hay muchas de las respuestas que habéis puesto tienen que ver con la percepción o con la percepción o con la relación con otras personas, ¿no? Pero pocas, creo que el último par sí hacían referencia a la falta de contexto. Y digamos, eso es un poco la visión que os traemos hoy. Para nosotros las decisiones ciegas, como decís, son aquellas donde no podemos, donde nos falta información, donde no podemos dar sentido a todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Y básicamente lo podríamos definir como situaciones o una toma de decisiones que se producen en un entorno complejo, sin tener las herramientas adecuadas para comprenderlo. Entonces, lo que planteamos aquí es que los problemas complejos, esto es una súper simplificación, pero los problemas complejos tienen que ver con la interdependencia del contexto, la interdependencia, por ejemplo, de la organización, del tipo de decisiones, de cuánta gente está involucrada en la toma de decisiones o está afectada por la toma de decisiones y cómo se relacionan entre ellos y nuestra capacidad de influencia en ellos o en todo el contexto, ¿no? en todo el sistema. Entonces, lo que describimos aquí es que hay situaciones en las que la interdependencia es muy alta y nuestra capacidad de influencia es muy baja, situaciones como esta. Entonces, esos son lo que aquí definimos como problemas complejos. Problemas, por ejemplo, los problemas que hoy, esta semana en marcha está una guerra en Ucrania, eso podríamos definirlo como un problema súper complejo, ¿no? donde la interdependencia de lo que está pasando ahí, tanto la interdependencia económica, la militar, las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, el rol de China, todo eso junto,
toda esa interdependencia se está poniendo de manifiesto, cómo la presión crece y cómo digamos, las situaciones escalan, y la capacidad de influencia que cada uno de sus miembros, de cada uno de los agentes involucrados tiene sobre el sistema en su conjunto es muy limitada. De hecho, por ejemplo, las sanciones que están imponiendo los países solo tienen resultado si consiguen coordinarse, porque da igual las sanciones que ponga el Reino Unido por separado, que no tienen efecto si no están coordinados con el resto, ¿no? Entonces, lo que nosotros definimos como decisiones ciegas son decisiones que tenemos que tomar en entornos complejos, en entornos donde la interdependencia es muy alta, donde la retroalimentación hace que la situación cambie rápidamente o que no se pueda mover, no se pueda desatrancar, y nuestra capacidad de influencia es poca. No tenemos capacidad de controlar, ordenar y controlar lo que tiene que suceder. Y las decisiones ciegas se toman cuando utilizamos las herramientas incorrectas, cuando habitualmente utilizamos herramientas de planificación, por ejemplo, de yo quiero conseguir esto y quiero conseguirlo en este periodo de tiempo y voy a hacer esto para conseguirlo, cuando aplicamos esas herramientas de planificación en problemas donde el orden y el control no aplican, donde las reglas, digamos, son diferentes. Y lo que creemos es que el System Thinking, o en nuestra experiencia, el System Thinking, este marco conceptual, ayuda a estructurar y dar sentido a esa interdependencia, a esa complejidad, para traer esa información, para, por ejemplo, comprender por qué otras personas están en desacuerdo o no están alineadas con nuestras decisiones, o crear esos espacios donde se puede dialogar y donde se puede, digamos, compartir, crear esa visión compartida de lo que está sucediendo y hacia dónde queremos ir. Y con esas herramientas, en nuestra experiencia, se pueden tomar decisiones siendo conscientes al menos de la posibilidad de los resultados. No hay nada que lo pueda garantizar, pero al menos las personas, las organizaciones que hemos intervenido con esta metodología, las personas han sido mucho más conscientes y han estado más alineadas a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Y con una perspectiva mayor de lo que podría suceder. Y eso es muy relevante, ¿no? Porque muchas veces nuestra incapacidad para tomar esas decisiones viene precisamente por, como Peter Senge lo describe, por la ignorancia de esa interdependencia. Porque todos y todas somos conscientes de que sí, que estamos conectados y demás, pero muchas veces no somos capaces de ver realmente cómo esa conexión, que es enorme, ¿no? Afecta, cómo nuestras decisiones afectan a lo que está sucediendo, ¿no? Nadie quiere el cambio climático, nadie se levanta por la mañana diciendo a ver si termino con el planeta. Todo el mundo intenta ser feliz y cada uno desde sus decisiones intentar ser feliz no sabe cómo está afectando a que las cosas acaben sucediendo, ¿no? Por eso quizás también es tan difícil realmente llegar a tomar medidas que generen transformación, ¿no? Eso lo que hablaba Miguel antes de la necesaria coordinación entre las medidas, ¿no? Porque uno no es consciente de cómo lo que está haciendo contribuye, ¿no? De hecho, Peter Senge también lo describe con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Todos y todas formamos parte de una familia. Todos tenemos familia. Y nadie se levanta por la mañana diciendo voy a hacer sufrir a mi familia. Pero la interdependencia de tan solo los miembros que componen una familia hace que, a pesar de desear que nuestra familia sea feliz, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, les hacemos sufrir. Entonces, el System Thinking nos permite generar mayor conciencia y tener herramientas para ir poco a poco reduciendo esa ignorancia, en la medida de lo posible esa ignorancia sobre toda esa interdependencia que va a afectar a las decisiones que tomemos, ¿no? Y de hecho podemos empezar simplemente por plantearnos, bueno, y cuando hablamos de problemas complejos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Miguel ya señalaba esta parte de la alta interdependencia, ¿no? Cuantos más agentes haya en un problema, más complejidad, más voces que escuchar, más miradas diferentes, más visiones, ¿no? Cuanto más conectados estén, más interdependencia. Y además, dentro de todo eso, seguramente cada agente tiene autonomía para actuar, ¿no? Cada agente va a actuar en base a lo que le sucede alrededor, en base a sus intereses, en base a su percepción de la realidad, en base a la amenaza que sienta. Entonces, todo eso genera complejidad. Y entonces, para pasar al siguiente punto y empezar a hablar de System Thinking, yo os propongo simplemente un elemento a someter a vuestro criterio. Dejadme a ver si lo puedo, voy a compartirlo como presentación. ¿Qué es más complejo desde vuestro punto de vista? De estos elementos que hay aquí, ¿qué es más complejo? Si necesitáis, vuelvo a poner el enlace en el chat.
¿vale? A ver si lo puedo poner aquí rápidamente. Vuelvo a poner el enlace en el chat para que podáis hacerlo desde el navegador. Y si alguien necesita hacerlo desde el móvil, disculpad que tengo aquí las pantallas del Zoom en medio. Desde el móvil ya sabéis que podéis acceder con este código QR. Entonces, simplemente yo he puesto aquí varios elementos para que vosotros los ordenéis o simplemente digáis cuál os parece más complejo de todas estas situaciones. Desde hacer un panetone, que a mí me quedan genial, después de 2 años practicando me quedan bastante bien, la globalización, la pandemia, educar a un hijo o una hija, las políticas públicas, comprarse un teléfono, gestionar una organización. ¿Qué es más complejo, bajo vuestra opinión? Bien, os dejo unos segundos más porque solo han participado 4 personas. Si alguien más quiere. Un minutito más. Fijaos que incluso podemos hacer una diferenciación en entre lo que podemos llamar problemas complicados y problemas complejos, ¿no? Así brevemente, mientras termináis de aportar, ¿no? Podemos decir que un problema complicado puede ser un problema que puede tener muchas partes, muchos elementos, muchos agentes, pero que tiene una solución clara y definida, ¿no? Como construir un avión. Un avión puede tener 1 millón de partes móviles, pero es un avión. Cuando lo tengas hecho, volará como has diseñado que vuele, ¿no? Sin embargo, un problema complejo es un problema que no tiene una solución clara y definida, ¿no? ¿Cuál es la solución para el cambio climático? ¿Cuál es la solución para la pandemia? No hay una solución clara y además es multidimensional, ¿no? La pandemia es un problema de salud, es un problema económico, es un problema social y además es sistémico porque hay interdependencia. Lo que hagas en un lugar va a tener consecuencias en otros lugares a veces inesperados, ¿no? Entonces, fijaos cómo acercarnos a los problemas, poder detectar de qué tipo de problemas estamos hablando o tenemos que gestionar, nos va a ayudar incluso a encontrar cuál es la herramienta adecuada, ¿no? Para ese problema. Fijaros que simplemente estamos compartiendo aquí algunas ideas y ni siquiera estamos de acuerdo en todos en qué es lo más complejo, ¿no? Simplemente, aunque esto solo sea un juego, pero la mirada, la aproximación desde cada lugar va a influir en lo que seamos capaces de hacer, ¿no? Vale, pues muy interesante. Y lo ponemos aquí, no es porque haya una respuesta, adecuada para esto, ni mucho menos, sino simplemente esta es nuestra aproximación en función de lo que nosotros consideramos la combinación de interdependencia y capacidad de influencia. Nosotros pensamos también que educar a un hijo o una hija es lo más difícil, es decir, la complejidad, la autonomía de las relaciones personales hace que eso sea una de las tareas más difíciles. Nosotros creemos que la globalización y la pandemia irían después. La globalización requiere la colaboración y coordinación mundial para que eso sea posible, y no solo la tecnológica, sino también la financiera y la laboral, ¿no? Las leyes laborales para que se puedan mantener los salarios bajos. La pandemia es algo que combina un montón de, no solo, como decía Ismael, no solo la parte de salud, sino el impacto de la economía, el impacto de la sociedad, la salud mental. Hay muchas variables que son completamente interdependientes y sobre la que ya hemos visto que no tenemos ninguna capacidad o muy poca capacidad de influencia. Las políticas públicas, nosotros creemos que sí tenemos alguna capacidad de influencia, se diseñan, no suelen ser del todo adecuadas o siempre tienen o se quedan obsoletas muy rápidamente algunas de ellas, pero sí se pueden rediseñar. Entonces hay cierta capacidad de influencia sobre qué se diseña. Los procesos de transformación también son difíciles porque
sobre todo porque afectan a las personas y hay que interactuar con ellas, ¿no? Pero es para nosotros un poco, aquí no estaba en la lista, pero también es algo a destacar. La gestión de las organizaciones es difícil, pero hay una serie de reglas y las organizaciones llevan manteniendo más o menos la misma estructura durante muchos años. Entonces, algo debe haber ahí que nos permite no solo diseñarlas, sino también controlarlas de una u otra manera, ¿no? Hacer un panetone después, porque está sometido, por ejemplo, a los cambios de humedad o de temperatura, ¿no? No sé si hay que echar levadura, pero si le echas levadura o tienes que hacer la masa y demás, entiendo que hay algunas variables que podemos controlarlas, algunas de ellas, pero posiblemente no todas. Y luego hemos puesto el último ejemplo de comprar un teléfono, porque es básicamente una combinación de factores que puedes decidir que te interesa más, que no te interesa más, en combinación con el precio. Pero digamos que las ofertas están ahí, puedes comparar, puedes pedir opinión y lo que hay en el mercado es lo que hay, ¿no? Hay cierta interdependencia, pero creemos que de toda esta lista, que solamente es simbólica, sería la tarea menos complicada. Entonces, os abrimos la conversación simplemente para preguntaros si esta definición de complejidad o de entornos complejos, si esta idea de que la complejidad viene o de que las decisiones ciegas vienen provocadas porque aplicamos herramientas como la planificación o este tipo de comparación, ¿no? Antes estábamos así y ahora queremos estar de otra manera, ¿no? Pues hagamos esta batería de acciones, pero cuando sucede, cuando utilizamos esas herramientas en problemas que tienen una alta interdependencia y que tienen una gran autonomía y que la mayoría de las veces no vemos cuáles son las estructuras que causan esos problemas, cuando aplicamos esas herramientas en esos contextos, no solemos acertar. Es difícil que podamos controlar o influir en la situación. Entonces, si queréis, abrimos el micrófono o abrimos la discusión para preguntaros si esto tiene sentido, si os parece que puede funcionar o si os parece que es un desastre y no sirve. Pues Alfredo. Sí, no, la verdad es que me ha parecido muy interesante. Lo que no acabo de entender es por qué lo del... o sea, educar a los hijos es muy complicado, desde luego, pero de alguna manera creo que la influencia puede ser muy importante, buena o mala, pero es muy importante. Entonces, dentro de ese ¿cómo se llama? Ese cuadro, ¿no? No sé, a mí me ha chocado eso. Yo, de hecho, había puesto lo primero, lo de educar a los hijos, pero después lo he cambiado y lo he puesto más bien por el medio, ¿no? Antes de lo del teléfono y el panetone, ¿no? O las organizaciones, por el medio. Pero por eso, porque la influencia que alguien puede tener sobre un hijo es grande, buena o mala, pero es grande, ¿no? Entonces, por eso me chocaba ver ahora eso, ¿no? ¿Quieres, Ismael? Sí, yo digo, lo interesante, Alfredo, es que como ejemplo funciona muy bien, por ejemplo, para tener este debate. Es decir, ¿cómo de complejo es? ¿Qué factores están interviniendo? Evidentemente, si lo pones en comparación con la globalización tal, podemos, dependiendo de donde lo estemos viendo, vemos esa capacidad de influencia, ¿no? Porque quizás si le preguntaras, y esto simplemente por seguir el discurso, ¿no? Si le preguntaras a un padre o una madre la capacidad de influencia sobre su hijo adolescente, te diría otra cosa. Pero es verdad que, evidentemente, dependiendo de cuál sea el marco y la dimensión que pongamos, podemos enfrentar un nivel u otro. Lo que es interesante es que dices, como profesionales, ¿en qué marco estamos? Esta es una visión global para entender a qué nos referimos con problemas altamente interdependientes, ¿no? Y complejos, y luego realmente dices, oye, como profesionales o dentro de las organizaciones, ¿en qué marco nos movemos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las fronteras a las que vamos a enfrentarnos, ¿no? Como decía Miguel, usar herramientas inadecuadas para problemas que son más complejos de los que parecen, ¿no? Con esa ignorancia ante la interdependencia, genera a veces problemas cuyas consecuencias se van a ver a medio y largo plazo. Os pongo un ejemplo muy sencillito. Una profesional a punto de trabajar con una empresa constructora de más de 100 trabajadores, de un crecimiento muy rápido, en la que hay una alta sensibilidad desde la dirección por la conciliación familiar, ¿no? Entonces contratan a esta persona para crear un departamento de talento para primero,
porque la llaman porque el talento se está yendo. Esta organización destruye talento a un 10% aproximadamente anual. La gente se va por la alta presión, a pesar de los esfuerzos de la dirección por conciliar. ¿Vale? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué estructura está generando ese desgaste? ¿No? Cuando hay un director, un CEO, que está dispuesto a crear un departamento solo para cuidar el talento. ¿Qué ocurre? Que esa descripción de que el problema del talento es que no lo estamos cuidando y hay que hacer un departamento para cuidarlo, no está teniendo en cuenta todos los elementos que configuran esa complejidad. Primero, que tú puedes ser un CEO muy interesado en generar esa conciliación, pero tu estructura organizacional es la de una constructora al uso, que construye muy rápido, que construye en todo el territorio nacional y que uno de sus principios es entrego en 8 meses un polígono industrial o una nave industrial. ¿Me explico? Entonces, a pesar de tus mejores deseos, la estructura está empujando hacia expulsar el talento, pero tu manera de intentar solucionarlo es una aproximación tan lineal que, mirándolo de forma sistémica, es posible que fracase. Yo creo, Alfredo, que hemos puesto ahí el ejemplo de educar a un hijo porque es el paradigma. Para mí es como el paradigma, ¿no? Lo pone todo ahí. Porque, por ejemplo, quizá esto ya pertenece a otras generaciones, pero o no tanto, pero los hijos, sobre todo cuando se van haciendo adolescentes, ya no están solo sometidos a nuestra influencia. De hecho, nuestra influencia cada vez pesa menos, pesa mucho más la influencia del entorno, la influencia de los amigos, y ahora de la influencia de Internet, de la influencia de los videojuegos. Los míos están creciendo y me estoy enfrentando a eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando aplicamos herramientas que son incorrectas, como por ejemplo la autoridad, cuando queremos que nuestros hijos cumplan con lo que nosotros creemos que debe hacer, y eso está en contradicción con lo que ellos quieren hacer, entonces ese intento de control genera otro tipo de reacción que está fuera de lo que nosotros podemos esperar. Y a pesar de que estamos hablando de que educas a 1 o a 2 hijos, no eres capaz de hacer de tus hijos lo que tú quieres que tus hijos sean, porque son personas autónomas. En un momento determinado dejarán de estar influidas por nosotros y serán autónomas. Entonces, combina la complejidad de las relaciones, el entorno que cada vez se va complejizando más, las relaciones que cada vez son más complejas, con algunos amigos son buenos amigos, con otros se pelean, tienen novias o novios, lo que sea. Y la incapacidad que nosotros tenemos, porque nos vamos quedando obsoletos porque todo alrededor evoluciona muy deprisa, la capacidad que tenemos de actualizar nuestras herramientas para dar respuesta a lo que nuestros hijos están viviendo en un momento determinado. Entonces, como paradigma de herramientas inadecuadas para un contexto que cada vez se hace más complejo, educar a un hijo parecía que tenía sentido ponerlo ahí arriba. Obviamente no es tan complejo como la globalización, como una pandemia, ¿no? ¿Qué más? No me digáis que os hemos convencido así a la primera, a todos. Genial, pues. Por abrir un poco, si quieres, Miguel, o no sé si alguien más quería intervenir. Yo quería decir que yo como trabajo en la administración me parece que las políticas públicas es lo más difícil. Porque, bueno, no, o sea, estoy de acuerdo con lo de los hijos, que además hay una frase que lo resume muy bien, que es que para educar a un hijo hace falta toda la tribu. Entonces, si hace falta toda la tribu, te dé una idea de la complejidad, ¿no?, que tiene el asunto, ¿no? De todas las visiones, de todo lo que hay que trabajar, ¿no? Pero a mí me parece que en las políticas públicas es muy complicado, sobre todo porque lo estamos haciendo muy mal, en el sentido que no están en las mesas de trabajo y en las mesas de toma de decisión no están representados todas las voces. Hay una gran parte de las voces de los invisibles que no están y es difícil que estén. Es más, en el tema de las políticas públicas lo que funciona es los grupos de interés, y los grupos de interés es lo que habéis dicho vosotros, son superpartidistas, ¿no? Y no están al servicio del interés general. Entonces parece que una política pública, y luego porque todas las políticas públicas tienen un sesgo, y ese sesgo no se ve. Si tú das ordenadores a todos los mayores de 70 años, es una política que estás haciendo para hombres. Porque las mujeres de 70 años, a lo mejor, ahora ya es más, ¿no? Es una exageración, pero las mujeres de 70 años no tienen acceso o no han tenido acceso
a los ordenadores. Entonces es mucho más complejo de lo que parece. Yo estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo con... O sea, yo creo que la administración pública es especialmente sensible a la presión y al tampering, que lo llaman aquí, que es el manoseo. Es decir, un grupo de presión en un momento determinado, o cualquier grupo puede empezar a presionar hasta poner a la administración pública en diseñar una política pública que es absurda, entendiéndola desde el beneficio real de los ciudadanos, ¿no? Totalmente. Entonces, pero no es porque, no debería ser, o desde mi punto de vista, no es porque diseñar una política pública, porque no existen las herramientas para diseñar buenas políticas públicas, porque en los ayuntamientos, por ejemplo, trabajamos con varios ayuntamientos, en los ayuntamientos hay profesionales, que hay grandes profesionales que saben muchísimo y que cuando vamos a hacer un diagnóstico, ellos saben qué es lo que pasa. Pero la dificultad, la estructura de la administración pública, la fragmentación de los departamentos y la capacidad de agentes externos de influir en la toma de decisiones hace que efectivamente no se puede diseñar una política pública adecuada. Pero no porque no exista el conocimiento, sino porque pues, esa fragilidad que tiene la administración pública para protegerse a sí misma. Totalmente de acuerdo. Esto es una opinión, ¿eh? O sea, que no... todo lo que está aquí es una opinión. Lo mío también, que lo vivo desde dentro. Pues otra opinión que quería plantearos, Miguel e Ismael. Yo, como siempre, a hablar de nuestro libro, las organizaciones. Entonces, cuando comentas, lo pones un poco hacia la mitad y demás, y hablas pues, un poco en equilibrio entre complejidad y capacidad de influencia, yo pienso que ahora mismo estamos en ese cambio, si quieres, de paradigma, de modelo, no solamente en las organizaciones, en muchos sitios más, que es precisamente que la capacidad de influencia va a ser cada vez menor. Cuando decimos que una organización es controlable, es porque estamos en el modelo, si quieres, que hemos vivido de revolución industrial, donde de alguna forma está todo muy ordenado, muy organizado, muy planificable, en la medida que estamos trabajando en la economía de lo tangible, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar en lo intangible, realmente la capacidad de influencia, yo creo que de las organizaciones sobre lo que pasa en sus organizaciones empieza a ser no menor, pero muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, que yo creo que en ese sentido depende mucho del tipo de organización para que la puedas poner en un sitio, la puedas poner en otro. Es un poco lo que quería expresar, ¿no? En función de dónde esté en su estado evolutivo, ¿no? ¿Quieres, Ismael? Yo un apunte, porque no se trata solo del... Evidentemente el tipo de organización lo hacen las personas, pero es importante que el marco conceptual, el marco... Sí, el modelo mental desde que operan las personas que participan de esa organización también haya cambiado. Porque realmente si armamos una organización diferente, pero la visión que tenemos de cómo se maneja la realidad, de cómo se comporta la realidad, de cómo interpretamos la realidad, sigue siendo la misma, acabaremos reproduciendo los mismos modelos, ¿no? Entonces es importante decir que todo se tiene que desarrollar a la vez, ¿no? Y el ejemplo más claro es cuando la gente habla de la clase política. Es que vaya políticos que tenemos. ¿No? Bueno, tenemos los políticos que esta sociedad es capaz de generar. Quiero decir, tener un mayor nivel de político requiere tener una sociedad más elevada, ¿no? Entonces, claro, tiene que evolucionar todo a la vez. El sistema entero tiene que evolucionar. No puedes mejorar un sistema mejorando solo una parte y esperando que eso lo cambie todo, ¿no? Entonces, tú dices, ¿nuevas organizaciones están abriendo ese paso? Bien, si eso es así, si esas organizaciones son capaces de emerger, es porque la sociedad que está debajo las está haciendo emerger, ¿no? No porque alguien quiera impulsar un tipo de organización, porque ¿no? Bajo mi opinión. Yo el otro día tuve una conversación con un grupo de cibernética, con unos compañeros de aquí del Reino Unido. Y la cibernética tiene un punto interesante, que yo no estoy muy de acuerdo con él, pero o sea, entiendo por qué lo forman así, pero no estoy muy de acuerdo con él. Pero el punto es que lo copian de la teoría evolutiva, de Maturana y tal, es que una empresa para ser viable, una organización para ser viable, tiene que ser capaz de adaptarse al entorno. Entonces, yo creo que la mejor manera que han encontrado las organizaciones hasta el día de hoy de adaptarse al entorno para seguir produciendo ese propósito, para seguir produciendo aquello que quieran producir, es orden y control. Porque las organizaciones se someten
están sometidas a muchas presiones, entre ellas la competencia. Entonces, la estructura de la organización, y eso es personal, lo que provee la organización es la eficiencia necesaria para cada vez ser más competitivos, cada vez producir el valor que tengan que producir al menor coste posible. Y eso hasta hoy solo se ha conseguido a través de orden y control. Ha evolucionado desde el Taylorismo hasta hasta las organizaciones TIC, ¿no? Pero ahí está el reto. El reto está en cómo una organización sometida a las presiones competitivas va a ser capaz de adaptarse al entorno sin una coordinación y un control centralizado. Y si las organizaciones TIC, por ejemplo, son capaces a través de la descentralización y la coordinación de dar respuesta a eso, entonces poco a poco se generará un movimiento y se irá transitando hacia allí. Pero creo que la clave es cómo seguimos produciendo, cómo nos adaptamos y evolucionamos para adaptarnos al entorno, siendo capaces de soportar la presión y con un sistema de gobernanza y de orden distinto al actual. Carmen, ¿qué querías hablar? Sí, yo quería comentar con respecto a esto que ahora dices, Miguel, y también lo que comentaba antes Ismael. Es cierto que las organizaciones evolucionan como consecuencia de algo que sucede y entonces te tienes que adaptar, ¿no? Desde ese movimiento que tú planteas, Miguel. Pero también puede haber otro movimiento que sea un movimiento de conciencia, que aunque no exista esa presión, exista una cierta conciencia de que hay una necesidad de cambio y previo a que haya esa presión, la misma organización puede hacer un movimiento consciente evolutivo, ¿no? Entonces yo creo que también es interesante contemplar esto, porque no solamente reaccionamos, no solamente nos adaptamos, sino que también innovamos, implementamos nuevas opciones, implementamos nuevas opciones. Y creo que en este momento es cierto que estamos un poco reactivos al contexto que estamos transitando, pero también es cierto que desde hace muchísimo tiempo muchas organizaciones, muchas personas tienen ese movimiento de conciencia que quiere realizar un cambio. Quizá muchas veces tenemos que esperar a que exista un momentum como el actual, ¿no? que propicie que nos movamos, pero yo creo que sí que hay organizaciones y hay personas que ya están en esa conciencia de la emergencia antes de la presión o antes de la necesidad de adaptación. Rachel, Ismael. Yo simplemente por sumar a eso, Carmen, totalmente de acuerdo, pero por unir con lo que decía antes. Pero si la manera que esas personas, que esas organizaciones tienen de intentar impulsar ese movimiento sigue siendo lineal, no va a funcionar. No, claro. Es como dices, yo sé que tenemos que hacer eso tal cual, y ahora lo que voy a hacer es dar una charla a mis trabajadores de que tenemos que ser más tal. Pues no funciona, y es ese equilibrio, ¿no? entre esa emergencia y las maneras adecuadas, el marco adecuado para que eso suceda. Sí. Era teniendo en cuenta, ¿no? Ese movimiento del sistema, teniendo esa conciencia. Cuando creo que alguien es consciente, tiene conciencia de que realmente esto es sistémico, no es lineal, ¿no? Entonces, la observación que hacía era teniendo en cuenta ese movimiento sistémico del sistema, valga la redundancia. Yo estoy de acuerdo en eso, Carmen, que dices hay dos maneras las organizaciones tienen dos maneras de evolucionar y mantenerse viables. Viables como el concepto de que somos capaces de seguir produciendo a un coste inferior o consumiendo menos recursos de los que conseguimos produciendo servicios o productos. Uno es el que decía, es la adaptación, es el entorno cambia, nosotros nos adaptamos, y otra es la innovación, el entorno permanece igual y nosotros ponemos algo nuevo para producir resultados distintos o para producir los mismos resultados distintos cuando el entorno permanece igual. Pero eso, para mí, eso entra dentro de cómo la organización evoluciona. Pero la organización tiene luego dos retos. Tiene gobernarse y tiene producir de manera eficiente, es decir, consumiendo lo menos posible. Entonces, esos son los tres. Pueden que sean los tres factores que una organización tiene que poder resolver para que sea una opción viable. Porque tienes que poder adaptarte o anticiparte a los cambios en función de cómo esté el contexto. Si el contexto cambia o el contexto permanece estable, porque las presiones alrededor siguen estando ahí. Tienes que ser capaz de producir de manera eficiente y ser viable, consumir menos recursos de los que produces. Y luego tienes que tener un órgano de gobernanza, un sistema de gobernanza que te permita coordinar todo eso de manera que las personas
quieran seguir comprometidas contigo, puedas formar una identidad y puedas, y básicamente puedas estructurar el trabajo hacia abajo, ¿no? Los cibernéticos tienen este Viable System Model, que es que lo desarrolló Stafford Beer, y que construyen la organización. Y es interesante porque conceptualmente es muy potente, porque la organización la dividen entre este órgano de gobernanza que da sentido y que resuelve todos los conflictos que hay internamente, una estructura por debajo que es la que está mirando al entorno y al futuro para ver cómo tiene que adaptarse, y una estructura por debajo, una tercera estructura, que lo que hace es encargarse de la operación diaria. Y los órganos operativos que hay abajo se coordinan a través de otro sistema, el sistema número 2 que llaman. Entonces, Miguel, si te parece, para no complicar el discurso y viendo que nos queda media hora, sí, perfecto. Bueno, compartir. Para esto sirvo yo también, ¿eh? Para decir cuando Miguel tiene que parar. No, bromas aparte, porque queríamos compartir con vosotros esa otra parte de cuáles son esas herramientas de las que estamos hablando todo el rato que utilizadas en un contexto demasiado complejo no sirven, ¿no? Y cómo el System Thinking puede servirnos para afrontar esos retos complejos, ¿no? Y tenemos algo que queríamos compartir con vosotros para explicar esta parte que no queríamos dejar pasar, no queríamos que se pasara el tiempo. Vale, lo que os queremos mostrar es la diferencia de cómo, de las organizaciones que, por ejemplo, basan la toma de decisiones básicamente en un proceso lineal de formulación de objetivos, ¿no? Hay muchas empresas que dicen, bueno, ¿qué queremos hacer? Que entendemos que esta es nuestra situación y queremos que para el año que viene crecer un 5% más. Queremos tener más clientes, queremos tener cualquier tipo de objetivos que se planteen. Entonces toman una decisión y esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora, lo dotamos de recursos, lo dividimos de esta manera, reestructuramos la organización y producimos estos resultados. Y luego comparan los resultados que obtienen con los que esperaban obtener, con los objetivos que se planteaban. Entonces, en función de esa discrepancia, si la discrepancia es poca, la estrategia continúa. Bueno, eso nos está dando los resultados esperados, un poco menos, un poco más, sigamos apostando por esta estrategia. Y las organizaciones hacen planes estratégicos a 3 años vista, por ejemplo. Y si la discrepancia es muy alta, ese ciclo de 3 años se acorta y se vuelve a planificar de la misma manera. No nos ha salido bien y entonces queremos salir de esta situación poniendo un nuevo objetivo. Y otra vez vuelven a planificar en función de lo que quieren, ¿no? de lo que quieren conseguir. Lo comparan con los resultados, toman las decisiones, lo comparan con los resultados, calculan la discrepancia y vuelve otra vez el ciclo. Y esto se produce, depende. Hay organizaciones que se produce a tiempo real, hay organizaciones que se produce cada 3 meses y hay organizaciones que se produce cada año. Pero básicamente es un establecimiento de objetivos, una toma de decisiones de cómo se reparten los recursos y se pone en marcha hasta que vienen los resultados. Pero hay otra manera y esta está cogida desde otra perspectiva, ¿no? Que es básicamente esto lo que nosotros practicamos, lo que utilizamos en nuestra práctica de aplicación del pensamiento sistémico a la toma de decisiones. Básicamente lo que dice esto es que la toma de decisiones está condicionada por ciertas cosas, ¿no? No tanto por los objetivos, sino que debería estar condicionada por un propósito. Es ¿para qué estamos haciendo esto? Esta organización que tenemos, ¿para qué sirve? ¿Qué tiene que dar? ¿Qué tiene que producir? No son los objetivos cuantitativos, sino todo lo que tenga que ver con la organización, las personas, el impacto social, el generar y producir riqueza, tanto para la empresa como para la sociedad, todos los resultados, todo el propósito que tenga la organización, no solo los cuantitativos. Entonces, la organización se enfrenta a unos resultados, a una situación actual. Yo estoy aquí y mi propósito es este. ¿Cómo de cerca o de lejos estoy de mi propósito en todas las esferas? Y ahí hay una diferencia. Yo quiero conseguir este propósito y estoy en este momento. Si la diferencia entre los resultados o entre el propósito y la situación actual, los resultados que es un círculo constante, y la situación actual es muy alta, entonces existe presión por tomar una decisión. Y yo creo que eso es importante. Tiene que haber un motivo por el cual tomar una decisión. Y generalmente se describe en, bueno, pues, esto es lo que queremos hacer y no lo estamos haciendo.
Queremos conseguir este impacto social y no lo estamos haciendo. Queremos conseguir este beneficio para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras y estamos consiguiendo dinero, pero no el beneficio para nuestros trabajadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero esa decisión se ve condicionada por la comprensión de la situación. Y esta es la clave. ¿Cómo se consigue? Pues esto es una de las claves. ¿Cómo se consigue esa comprensión holística de la situación? Es decir, no solo de lo que nos pasa dentro, de cómo nos organizamos y qué capacidad interna tenemos para producir para acercarnos al propósito que queremos conseguir, sino cuál es la situación externa, cuál es nuestro entorno y qué fuerzas nos afectan. Cuanta más diferencia haya, y esta es nuestras hipótesis, cuanta más diferencia hay entre la actualización ante el propósito de la organización y los resultados, más difícil va a ser la comprensión, porque queremos escenificar aquí una situación en la que, oye, nosotros queremos hacer esto, pero estamos aquí. Y hay un gap demasiado amplio como para decir, identificar y reconocer exactamente qué es lo que está pasando dentro de la organización. Entonces, y lo mismo de manera externa, ¿no? Si estamos en una situación en la que no sabemos por qué no estamos consiguiendo nuestro propósito, hay fuerzas externas que nos lo están impidiendo. Entonces, ese proceso de comprensión de la situación, donde se necesitan perspectivas, donde se necesitan estas herramientas de las que hablábamos, esa es una de ellas, ayuda a tomar la decisión. Si no sabemos, si no comprendemos qué está sucediendo, va a ser difícil que podamos tomar una decisión de manera efectiva que nos ayuden a conseguir los resultados aquí, que nos ayuden a cerrar esta diferencia con el propósito. Entonces, esta comprensión de la situación creemos que es una de las claves. Pero los resultados, como los resultados que obtenemos cuando tomamos una decisión o ponemos en práctica una iniciativa, afectan al propósito que tenemos y lo actualizan de una u otra manera. Oye, estamos consiguiendo muy buenos resultados, vamos a, en lugar de que nuestro propósito sea solamente generar beneficios y generar bienestar para nuestros empleados, queremos generar un bienestar en la comunidad. Tenemos dinero, estamos consiguiendo buenos resultados y esto debe revertir también a la sociedad, por poner un ejemplo. Entonces actualiza el propósito. Y eso es interesante porque ya no es una cuestión solamente de objetivos, sino que cada una de las decisiones, cada vez que tú interactúas con el sistema te obliga a cambiar, te obliga a modificar de alguna manera tu propósito. Pero los resultados también generan este feedback, esta comprensión, todo esto que todas estas decisiones que tomas y que afectan y que te hacen evolucionar, pasan otra vez en forma de aprendizaje, es decir, en forma de estamos comprendiendo que la realidad se comporta más o menos como nosotros esperábamos o completamente distinta. Y actualizar ese feedback, digamos, un poco más profundo del simplemente los resultados retroalimentando el propósito, es el que nos permite aprender. Aprender definido como la actualización de nuestros modelos mentales. Nosotros pensábamos que las organizaciones siempre tenían que funcionar así, es decir, por ejemplo, que el orden y el control es el paradigma más eficaz para gestionar las organizaciones, pero a través de tomar decisiones y darnos cuenta de que eso no funciona, tenemos este feedback que al final nos hace decir, oye, pues a lo mejor el orden y el control no es la mejor manera de organizarnos y tenemos que buscar otra. Entonces, ese proceso de aprendizaje, ese proceso de hacer visibles los modelos mentales, compararlos con la realidad, compararlos con los resultados que estamos teniendo y actualizarlos, es lo que en algunas ramas del System Thinking se define como aprendizaje. Y ese aprendizaje hace variar el propósito. Es decir, sabemos ahora que el impacto que tiene en nuestro negocio pues no es tan positivo como nosotros pensábamos. Entonces, a pesar de que nuestros resultados son estos, queremos variarlos o queremos mejorarlos o queremos lo que sea. Y estos modelos mentales, la evolución de los modelos mentales nos permite comprender mejor la situación. Nos permite volver al análisis de la situación, al diagnóstico, digamos, ser capaces de describir esa interdependencia y hacerlo de manera más efectiva, porque vamos constantemente aprendiendo y teniendo más información de lo que sucede. Entonces, esto nosotros lo hemos aplicado y no sabría decir muy bien cuáles son los resultados reales de esto, pero hemos conseguido pasar por este bucle bastantes veces hasta el punto de influir en los modelos mentales. Estamos en un proyecto de larga duración con el Ayuntamiento de Donosti, por ejemplo, y hemos podido experimentar este ciclo de aquí, que es el ciclo que tarda más tiempo, el ciclo de
esta es la nueva manera de tomar decisiones, esto afecta a los resultados, no solo los resultados económicos, que no se miden en términos así en el ayuntamiento, sino los resultados para el bienestar de la comunidad. Y entonces actualizamos el propósito, seguimos tomando decisiones y cada vez comprendemos mejor la realidad. Y entonces eso va transformando el departamento gracias a que somos capaces de actualizar y de rebatir los modelos mentales que teníamos o las concepciones que teníamos sobre cómo funciona, por ejemplo, el trabajo en el territorio. Y entonces, bueno, pues digamos que ese es el modelo. Yo simplemente os preguntaría si sobre este diagrama, sobre la dinámica, la diferencia entre la forma lineal que hemos planteado de intentar abordar los problemas y esta, si se entiende, si se comprende, si tenéis alguna duda o viéndolo no estáis de acuerdo o estáis de acuerdo lo que queráis. Entonces os invito a que abráis el micrófono y comentéis lo que os parezca. Pero sobre todo por la idea de que se entiende. Sí. Antonio, adelante. A mí me ayudó un poquito con el ejemplo que Miguel dice al final, me ayudó a comprender esta gráfica actual, porque andaba medio perdido. Pero fijaos que esta gráfica, gracias Antonio, fijaos que esta gráfica sirve para todo. Mi experiencia con los panetones sirve aquí también, ¿no? Mi propósito, mi afición por la panadería, voy a compartir yo el diagrama para seguirlo, si me dejas, Miguel. Sí. Es para que veáis cómo funciona con cualquier realidad. Yo en el confinamiento me aficiono a la panadería y un modelo mental que yo tenía, es decir, si yo supiera hacer panetones, el panetone me parece un dulce que adictivo, no caigáis en él, por favor, si lo podéis evitar, ¿vale? Entonces, mi propósito es aprender a hacer panetones y poder hacer panetones cuando yo quiera, sea Navidad o no sea. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el desconocimiento es tal, que la diferencia entre mis primeros resultados y mi propósito es tan grande que yo no sé lo que está pasando. No sé, yo veo vídeos, yo veo cosas, yo veo tal, pero no funciona. Hay algo que me impide hasta que empiezo, dices, esta diferencia me hace tomar decisiones. Me voy a formar más, voy a aprender con más que tú, y entonces mis resultados empiezan a mejorar. Y en ese camino yo empiezo a aprender y tengo feedback. Tengo feedback de gente que me habla, tengo feedback de contactos que tengo. Empiezo a entender lo que influye cada cosa, desde la temperatura del horno hasta la harina adecuada, hasta el tiempo de amasado, todo eso empieza a cambiar mi visión, mis modelos mentales sobre lo que significa hacer un panetone, hasta que descubres y empiezas a encontrar gente y me hace tener que ver vídeos en italiano y tener que subtitularlos porque lo que encuentro en castellano no tiene la información necesaria para conseguir que eso. Entonces, mi comprensión de la situación va mejorando y me hace tomar la decisión de comprar los ingredientes adecuados, tomar el tiempo adecuado, y todo eso va haciendo que la diferencia, los resultados hoy entre mi propósito y hace que la diferencia baje. Y además no solamente eso, sino que los resultados están cambiando mi propósito. Yo ya no quiero hacer solo panetones. Yo estoy trabajando ya con la alta pastelería italiana. ¿Se ve eso? Todo este proceso va cambiando, va cambiando. Pero lo interesante es que nos permite caminar y pasar los retos y los problemas y la realidad que queremos analizar a través de un círculo que se está moviendo todo el rato, ¿no? Que evoluciona. Pero una de las cosas interesantes que acabas de formular es el cambio de orden de magnitud, ¿no? El salto cualitativo, lo que llamamos el salto de cualitativo. Porque al principio Ismael quería hacer un panetone en este ejemplo, quería hacer un panetone, y cuando cierra la diferencia entre los resultados y el propósito, es porque se está convirtiendo en experto. Es porque ya digamos que la decisión es menor porque ya comprende cuáles son los factores que influyen. Está empezando a dominar el campo, ¿no? Entonces, una vez que comprende lo que está sucediendo, que ya controla las variables, el sistema es bastante sencillo, ¿no? Es una receta. Pero una vez que comprende las variables ya no necesita pasar por ese círculo inicial, sino que empiezan a ser dominantes los círculos de la retroalimentación y el aprendizaje, hasta el punto que hay un salto cualitativo, hay un salto en el sistema de un orden de magnitud. Ya trabajo con la alta repostería italiana. Entonces eso es lo que permite a las organizaciones transformarse, es lo que permite, esta es una teoría que estoy elaborando a tiempo real, pero es lo que permite los saltos cualitativos, ¿no? Esta organización ya no solo produce esto, sino que de repente va a producir esta otra cosa. Yo no creo sé si que tiene sentido. lo que nos ha comentado Ismael habría que comprobarlo.
O sea, sí, porque esa diferencia que él entiende, que los resultados son cada vez mejores, es una percepción interna. No Hay que sé. verificarlo empíricamente. Claro, yo creo que os podemos pasar nuestras direcciones de correo y hacemos una sesión dentro de unos días y os verificamos en qué validamos. medida Irmán se está convirtiendo en un verdadero maestro. Muy bien. Pues nada, ¿qué pensáis? ¿Qué os rechina? ¿Qué no tiene sentido? ¿Qué no se entiende? Si tiene conexión con la narrativa que llevamos de esas decisiones ciegas y cómo esto realmente da luz o no da luz, si se entiende cómo lo hace. Desde el punto de vista de organizaciones, a nosotros nos encaja perfectamente. Es decir, un poco lo que se está moviendo hoy día en todo este mundo es, simplificando mucho, que las organizaciones de planifico y controlo han funcionado muy bien y han sido muy eficientes en momentos donde hay una cierta estabilidad en todo el sistema y en todo el contexto que les acoge, ¿no? Pero se empiezan a encontrar con más dificultades cuando entras ya en procesos de complejidad, de interdependencia, de una serie de factores que ya de alguna manera te desconciertan, ¿no? Y entonces ahí es donde se está, yo creo que en esa evolución organizacional se está en ese paso de tratar de entender la complejidad, y las herramientas que hemos usado tradicionales no funcionan para la complejidad. Entonces, claro, ahí está en ese momento donde el primer cambio de marco mental es entender que el mundo postindustrial no tiene ya que ver con la sociedad que estamos viviendo, y que entonces que todo lo que estamos aplicando, todas nuestras prácticas, todo nuestro funcionamiento, muchos de ellos, no digo todos, pero en gran medida muchos de ellos ya no están adecuados. Y ese es el primer cambio de marco mental, tomar conciencia de que tienes que empezar a moverte de otra forma, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, lo comentabais de ese propósito, lo que se define como el propósito evolutivo. Es decir, hoy día es imposible, fíjate, si hace una semana hacemos cualquier predicción respecto al futuro de Europa, lo que nos hubiera dado esa predicción, ¿no? Exactamente 3 días. Entonces, lo que se plantea es el propósito evolutivo, donde ya difícilmente podemos hacer planificaciones de medio a largo plazo, difícilmente podemos tratar de controlar lo que va a ocurrir, sino lo que se está es más encima de estar muy cerca en ese propósito evolutivo y en esa sensibilidad, en esas mediciones, a ir permanentemente viendo en qué medida estamos evolucionando. Y bueno, el proceso que habéis planteado ahí, que en el fondo no deja de ser un proceso de realimentación constante para ver cómo vas evolucionando, ¿no? Y efectivamente esa atención que tú haces, esa proceso de alimentación, te va ayudando a comprender ese contexto y te va ayudando a cambiar esos marcos mentales, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con eso, Pedro, y yo creo que hay 2 factores que influyen en la obsolescencia del modelo de orden y control. Por un lado es la educación, la cualificación de la mano de obra. O sea, creo que ahora es la primera etapa en todo lo que llevamos de vida donde los empleados están más cualificados que los managers, porque hemos tenido universidad, porque todo eso, ¿no? Entonces llega un momento en que es muy difícil para un manager poder controlar a un empleado que sabe más que un manager. Está para coordinar, pero no puedes ordenar y controlar a alguien que sabe más que tú. Y luego que la naturaleza del trabajo está cambiando. Ya no se trata solamente de productos o servicios. Hay productos básicos que ya son una commodity. Cualquier producto físico es una commodity, se produce en China a precios muy bajos. Y los servicios casi que también. Se forma la gente y como la gente está tan cualificada, se pueden ejecutar. Pero la naturaleza del trabajo ahora es la información. Entonces, en la información, y aquí se ve mucho, que el sector digital está muy desarrollado. Pero cuando trabajas con información, es esa evolución constante de la que hablas, porque la información no para de cambiar. Y tú, si pones un nuevo lenguaje de programación, creas un nuevo sector, creas una nueva cantidad de servicios que se pueden empezar a vender y se pueden recombinar para sacar nuevos servicios o nuevos productos digitales. Entonces, esa naturaleza de la información como el nuevo valor y esa mano de obra que está altamente cualificada hace que el orden y el control se evapore, que no sea nada. Ayer compartimos un artículo. Carmen. Ay, perdón. No, era solo Pedro, continúa y ahora lo... No, buena pena. Simplemente ayer compartimos un artículo donde, de una manera muy bonitamente contada,
plantea pues como ese paradigma mecanicista, newtoniano, no sé qué, cartesiano, de orden y control, que en el fondo es el mundo de la física mandando, está empezando a ser que es el mundo de la biología, es el mundo orgánico, es el mundo de lo que emerge, el que empieza ya a mandar, y además era un artículo francamente bonito e interesante. Carmen, perdona, que te he interrumpido. No, era un matiz también respecto a lo que comentabas tú también, Pedro. Me gusta el modelo sobre todo por dos componentes como que a mí me resulta que son las claves, ¿no? Que lo diferencian del anterior, que es el del orden control mando, ¿no? Que decías, ¿no, Miguel? El anterior, el de simplemente estar recalibrando los objetivos en función de si hay discrepancias o no hay discrepancias. A mí en este modelo que planteáis de la toma de decisiones complejas, dos factores como que marcan la diferencia y que tienen que ver con ese proceso evolutivo de tomar conciencia, que es la comprensión de la situación, esa reflexión permanente, ¿no? de comprender, ¿no? De hacer esa comprensión de lo que está sucediendo, y la parte del feedback, ¿no? Realmente esos dos movimientos son los que para mí, desde mi punto de vista, hacen el movimiento y la posibilidad de la actualización de los marcos mentales. El resto al final forman parte del modelo anterior, y estos dos son los que realmente marcan la diferencia, ¿no? Y creo que es interesante contemplar, ¿no? Y como bien decías, creo que las personas cada vez, por lo menos queremos, ¿no? No sé si lo conseguimos, pero poner nuestro foco en tener más capacidad de criterio, y creo que eso también impulsa a que esos dos movimientos pues se produzcan, ¿no? Y se contemplen a la hora de resolver los problemas. Pero sin duda, Carmen, yo estoy completamente de acuerdo completamente de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, hay un factor que el modelo de los cibernéticos, a mí no me convence el modelo de los cibernéticos, porque está basado en que hay el diseño de la organización, la concepción de la organización es como un organismo. Hay un cerebro que lo decide todo y que manda a los órganos qué tienen que hacer. Y así está concebido el modelo cibernético. Toda la información tiene que subir hasta este órgano de gobernanza, este sistema 5 que lo llaman, que es el que se encarga de tomar las decisiones, y todos los demás más o menos obedecen. Pero en esta comprensión, yo creo que la diferencia fundamental con este modelo es que en esta comprensión de la realidad, como es una realidad compleja, cambiante, dinámica, no lineal, emergente, etcétera, etcétera, no se le puede dar sentido desde la perspectiva de uno o un número reducido de personas, sino que tiene que intervenir la mayor cantidad de personas de la mayor cantidad de disciplinas posibles. Y hay que encontrar un lenguaje que sea capaz de aglutinar y de dar sentido a eso. A nosotros los diagramas causales no funcionan, porque somos capaces de conceptualizar las ideas, de ver cómo se relacionan esas ideas y ver qué comportamiento producen. Y cuando empezamos a visualizar las estructuras, ya empezamos a tener una comprensión no precisa, porque la situación cambia, pero podemos empezar a comprender por qué la situación se comporta de la manera que lo hace, ¿no? Porque el panetone sale solo bajo determinadas circunstancias, porque empezamos a entender la relación que existe entre los elementos, ¿no? Entonces, la manera en la que tú diseñes y configures la inteligencia de la organización para poder dar sentido a lo que está pasando, tanto dentro como fuera, es lo que te va a dar la ventaja competitiva. Hoy el reto, para mí, el reto de las organizaciones es que el propio concepto de organización se está difuminando. Entonces, y aquí se percibe muy, muy claramente. Porque, por ejemplo, yo trabajo, Ismael está en España, tenemos ideas infinitas, tenemos STO, pero la naturaleza de nuestro trabajo va variando. Aquí tengo un proyecto con un inglés que está en Pakistán, donde trabajamos en procesos de paz y en procesos de resolución política. Pero al mismo tiempo también colaboro con otras empresas aquí. Entonces, yo soy parte de las organizaciones, pero al mismo tiempo soy parte de varias, pero trabajo unos días para una, otros días para otra. Y el reto de la gobernanza para mí es cómo se distribuyen los recursos y las responsabilidades entre personas que no son casi entidades físicas. Yo podría decir que algunos de los proyectos en los que estoy alquilan mi capacidad de procesamiento por horas. Entonces, a mí cuando me piden responsabilidades, yo obviamente respondo por mi trabajo, pero el reto fundamental es cómo hacer personas que están en diferentes partes del mundo, que tienen background culturales completamente distintos, que tienen reglas distintas, horas distintas, composiciones familiares distintas,
se coordinan y colaboran compartiendo beneficios y responsabilidades. Bien. Y eso no tiene que ver con la organización. Muy bien. Si os parece, estamos casi en el tiempo. Yo os pediría desde nuestra visión y por daros un minuto al final para conclusiones, quería compartir otra vez el Mentimeter para que nos haga llegar, después de esta hora y media de conversación, de exposición, de esta aproximación a las situaciones complejas y cómo Assisted Thinking puede ayudar, después de esta charla, ¿con qué preguntas os quedáis? Entonces, os dejo otra vez, voy a compartir la presentación otra vez, ¿vale? Y vuelvo a poner el enlace, comparto la pantalla y simplemente os dejo otra vez de nuevo, por si no lo tenéis, el enlace en el chat de Zoom. Y mi pregunta es esa, dice, ¿qué pregunta os surge después de esta hora y media, ¿no? Y después de escuchar la sesión, sobre el System Thinking, sobre las decisiones, ¿con qué pregunta os vais de la sesión? Recordad que si no queréis entrar desde el chat, os dejo aquí el código QR para que lo cogáis en el teléfono. Y ahora, igual que antes, sobrevolamos por vuestras preguntas. Bien, ya van apareciendo, podéis ir leyendo. No las leo para no distraer a los que estáis escribiendo. Bien, podéis leerlas, ¿verdad? Bien. Bien, pues lo dejo ahí abierto un poquito más por si queréis poner alguno más y que quede lo del panetone. Tendremos que hacer una sesión especial panetone. Pero a mí no me hagáis hacer panetones originales de fruta. Yo soy de chocolate a muerte. Chocolate. Bien. Bien, bueno, pues por nuestra parte, pues muchas gracias, ¿no? por estar en la sesión, por vuestro interés, ¿no? Como decía Miguel, ¿no? No hemos contado al principio, pero Miguel y yo somos Ideas Infinitas, es nuestra pequeña consultora, ¿no? Que fundamentalmente, como decía Miguel, trabajamos en proyectos que generen impacto social, ¿no? Y desarrollo sostenible, ¿no? Es nuestra idea independientemente de que sea una entidad social, una empresa o una administración, ¿no? Y aparte de eso, pues como decía Miguel, si quieres Miguel brevemente lo cuentas, formamos parte de STO, que es esta organización internacional que dirige... Sí, bueno, STO nosotros llevamos el capítulo español de STO, que es una organización para divulgar y extender el pensamiento sistémico, que nació en el Reino Unido. Creo que fue discípulo de Stafford Beer, que es para los cibernéticos es Dios que ha bajado a la tierra. Y entonces es una organización internacional ahora que tiene capítulos en Alemania, tiene capítulos en Bélgica, en India, acabamos de abrir uno, en Emiratos Árabes, y básicamente es un grupo de profesionales que se juntan para divulgar el pensamiento sistémico y desarrollarse también en la práctica. Y es lo que hemos traído aquí y tenemos reuniones mensuales y estamos creando una web para poner todo el contenido en español que recojamos dentro de la web y hacerlo accesible.
Muy bien, pues Pedro, os pasamos la palabra. Gracias a todos y a todas y un placer acompañaros esta tarde. Pues si Muchas quieres gracias. dejar de compartir para que nos veamos, si os parece. Sí, claro, sí, porque vierais las últimas preguntas que salían, pero ya están simplemente para que tengáis una imagen de con qué se queda cada uno y cada una de estas sesiones. Ismael, si nos enviáis los resultados de las preguntas con sus resultados lo compartimos en el pack que solemos enviar después. Si nos enviáis lo que queréis, la documentación, los gráficos, los resultados de las estados, los compartimos después porque yo creo que puede ser interesante. Y bueno, luego nada, simplemente por mi parte, y yo no sé, le pediría por ejemplo a Carmen que haga un cierre, una pequeña rondita rápida, nos quedan 5 minutitos, a Carmen o Pepa o como queráis, ¿no? Y yo simplemente querría reflejar, aparte de daros las gracias y de como siempre, pues charlando con vosotros podemos estar mucho tiempo y saldrían cosas y cosas, pero bueno, el tiempo es el que es. Simplemente comentar los que no os conocen o no os conocían demasiado. Nosotros estamos tratando desde Emergente de hacer una especie de red, de pequeño ecosistema de gente que tiene aportación de valor y en este caso, pues por ejemplo, este mes, mañana recibir la newsletter donde ya tanto a Ideas Infinitas como al capítulo español de SCIO en España los incluimos dentro de esa red de nodos, de ese pequeño de momento ecosistema que esperamos con el tiempo vaya creciendo, de gente que está haciendo aportaciones de valor un poco para lo que es todo este mundo al que nos enfrentamos, ¿no? Os recomiendo especialmente las secciones del CIO, que son súper interesantes. Si lo hacéis el último martes de cada mes, ¿no? ¿Me parece? Eso es. Eso es. Perfecto. Pues nada, y tenéis dentro del ecosistema esto de emergentes, aparecerán los links tanto de Ideas Infinitas como de SCIO, con lo cual cualquier forma de poner en contacto con ellos, pues ya sabéis por dónde andan. Y yo por mi parte, pues nada más. Carmen, ¿nos haces tú? Pues nada, cerramos como siempre con una pequeña ronda donde, pues bueno, con una palabra podemos sintetizar, vamos a intentarlo al menos, todo aquello que nos llevamos, todo aquello que quizá quedó por aquí latente y muchísimas gracias, como decía Pedro, a Miguel y a Ismael, pues bueno, por esta gran apertura también, ¿no? Que nos habéis hecho, que nos habéis compartido y bueno, simplemente cerramos con ello, ¿vale? A Monse, ¿qué te llevas tú de estas decisiones ciegas? Pues yo nada, es un verdadero placer escuchar a Ismael y a Miguel siempre, sobre todo desde dónde operan y desde dónde hablan y con esa sencillez y con esa humildad que hacen esto de su vida cotidiana, ¿no? De mayor quiero ser como ellos, lo que no sé si me va a dar tiempo. Porque yo creo que ya soy más mayor. En fin. Un poco colorado. Anda ya. No, me llevo, pues eso, me llevo la importancia del propósito, que es lo que nos vincula a todos, más allá de lo que seamos, donde estemos y tal, ese ponernos al servicio de algo compartido, ¿no? Que es de las cosas que a mí más me resuenan, ¿no? Y el feedback, ¿no? Para aumentar la conciencia y estar en otro lugar. Y nada, infinitas ideas, infinitas gracias. Gracias, Monse. Mar, ¿qué te llevas tú? Pues aparte de agradecimiento, como siempre, con los colegas Miguel y Isma, me llevo la curiosidad de seguir aplicándolo, como siempre, en el ámbito pequeñito de la pyme o del autónomo, mejor dicho, y siempre me llevo mucha curiosidad por indagar más. Muchísimas gracias, Mar. Gracias, Carmen. Antonio, muy buenas también. ¿Qué te llevas tú? Bueno, primero les dejo una gratitud. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Me llevo mucha curiosidad y el hambre de seguir aprendiendo sobre esto. Me han dejado bastante curioso. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Pepa, ¿qué te llevas tú? A ver, yo me llevo como más claridad y más sencillez para comprender algunas cosas que hace muy poco tiempo, incluso menos de un año, me resultaban muy difíciles de asimilar. Creo que tenéis una capacidad de transmisión muy potente, por lo menos a mí me simplifica mucho la vida y os admiro por eso. O sea, el comunicar este tipo de cosas con tanta facilidad es como decir, wow, voy entendiéndolo, ¿no?
Y me llevo también el agradecimiento por compartir como compartís, desde esa posición de humildad, de yo pasaba por aquí, lo voy haciendo pues con mi mejor hacer y me encanta cómo lo hacéis. Eso es lo que me llevo, el agradecimiento por cómo lo hacéis. Gracias. Gracias. Gracias, Pepa. Emilio, muy buenas. ¿Qué te llevas tú, Emilio? Pues yo desde mi bellota pues me he llevado un pensamiento sistémico que me elimina la ignorancia sin dejar de ser más sabio o sin ser más sabio, pero sí me posiciona en dónde estoy y cuál es mi colaboración de manera consciente con la sociedad. Y me ha gustado mucho esto, ¿no? Esa capacidad de liderazgo que puedo tomar para compartir con los demás. Desde mi bellota, como siempre. Muchas gracias. Y muchas gracias. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias. José Luis, ¿qué te llevan? Muy buenas. Hola, yo agradezco sobre todo el asunto de que aparezcan los modelos mentales porque, bueno, son las cosas que les dan un montón de complejidad a las transformaciones y me parece muy interesante eso, ¿no? Como concepto donde poner foco también. Muchísimas gracias, José Luis. Marta, hola. ¿Qué te llevas tú, Marta? ¿Qué tal? Bueno, para ser honesta, por desgracia me he conectado de forma tardía. Conozco a Ismael y a Miguel de varias exposiciones y lo que más me gusta es realmente conceptualmente como que aterrizan muchos conceptos complejos con una humildad y una generosidad. Solamente ese ejercicio ya es un ejercicio bastante interesante de entrega. Entonces, bueno, es admirable. No juzgo esta sesión porque no les he podido escuchar, he visto solamente la parte final, pero bueno, ellos lo saben además, que es mucha generosidad y además con muchísimo fin divulgativo, ¿no? Que yo creo que al final, para ir a ese carácter colectivo es lo que hay que hacer, ¿no? Empujar todo lo que sea la divulgación. Muchísimas Así que muchas gracias. Gracias a ti, Gracias, Marta. Y creo que nos quedas tú, Pedro. Bueno, yo ya he gastado mi tiempo bastante antes, o sea que nada, simplemente comentaros pequeña parte de publicidad. Mañana, si estáis metidos en este lío, llegará una newsletter, veréis los siguientes eventos de este mes. Y en esta serie de conversaciones con referentes, pues tenemos el 22 de marzo una conversación entre ética y organizaciones, a ver quién gana. Así que ahí lo dejamos, con Luis Aranguren. Esto es. Carmen, a mí me gustaría decir lo que me llevo yo, y es la sensación de que somos exploradores y exploradoras intentando descubrir nuevos territorios donde puedan encajar todas estas ideas, ¿no? que tenemos. Y estas sensaciones de, no sabemos muy bien definirlas, pero esta sensación de que debe haber una nueva forma de hacer las cosas y queremos encontrarlo, ¿no? Y esa inquietud nos lleva... la visión de hoy es que somos exploradores y exploradoras grandes. Gracias, Miguel. Y Ismael, ¿qué te llevas tú? Pues yo me voy reconfortado porque cuando miras ahí fuera hay tanta crispación, tanto ruido, tanto tal, que uno a veces pierde la esperanza de decir, oye, pero realmente estamos construyendo, y cuando miras hacia otro lugar y puedes compartir y como decía Miguel, somos tantos intentando comprender, avanzar, aportar, ¿no? Entonces para mí, a mí me reconforta mucho un espacio como este que hemos compartido. Muchas gracias, Ismael. Yo también me llevo, como para terminar también, creo que ahora sí que no me falta nadie, ¿verdad? Me llevo también la unión, ¿no? Entre la capacidad de sistematizar algo que es insistematizable o no sé cómo sería el tema y la mezcla también con esa parte de lo invisible, ¿no? Cómo encajar dentro de un sistema lo invisible también, porque para mí creo que son claves realmente importantes. Y nada, me llevo también mucho el agradecimiento por la generosidad en este compartir, ¿no? Que en este caso lo habéis propiciado vosotros y todas las personas que aquí estamos. Así que pues encantadísima de estos espacios para seguir descubriendo pues, y comprendiendo, ¿no? Las maravillas que nos depara pues, todo este mundo incomprensible, ¿no? Y complejo en el que estamos. Muchísimas gracias por vuestra dedicación y vuestra generosidad. Muchas Nos gracias. vemos próxima semana. Próximo mes en conversaciones con referentes. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós.